sí que nos moviliza, sí que nos hace disparar muchas preguntas, muchas reflexiones, y las vamos a hacer al final, ¿sí? Entonces ahora yo las invito a, bueno, a compartir esto, que es, como le comentaba recién a las chicas que habían empezado, que habían entrado tempranito. Este es a través de este Quirón, ¿no? De este arquetipo, uno aprende muchas cosas, reflexiona sobre muchas cosas que están ahí escondidas en el devenir de la vida, ¿no? Vivimos en esta vida tan loca que nos pide siempre algo más, tantas responsabilidades, si no es la casa, son los hijos, el trabajo, ¿no? Y bueno, pero Quirón es como ese sabio que llega a nuestra vida para darnos un cachetazo. Y es como un libro también sagrado, ¿no? Esos libros que a los 30 años nos dicen algo, a los 40 nos dicen otra cosa, a los 50 nos dicen otra cosa, y no es el libro el que cambia, sino es la visión, ¿no? Que tenemos a través de las experiencias de la vida. Entonces, un poco de tanto que en las formaciones, estos 3, 4 años, vienen pidiéndome un taller de Quirón, bueno, finalmente tenemos el taller de Quirón, y esto es la recopilación de todo lo que yo sé, ¿no? De todo lo que yo estudié, de toda la información de Quirón que llegó a mí en algún momento de la vida, y está puesta acá, ¿no? Finalmente me senté y dije, este es el momento de hablar de Quirón, y aquí quedará. Y reconozco que todo es a su tiempo, ¿no? Y en su momento perfecto. Bueno, ahí dice, ayudando a sanar desde nuestra herida, porque, bueno, las que estamos acá, esto es un posgrado, ¿sí? Entonces, la mayoría de las que estamos acá ya tenemos esta inclinación de terapéutica, ¿no? De ayudar a otro, esta vocación de ayudar a otro. Pero a Quirón lo tenemos todos en nuestra carta, por casa, por signo, por aspecto, y entonces, bueno, para todos, para todas, igual, no es necesario tener ningún conocimiento previo, simplemente disponernos a resonar, ¿no? Con esta información. Al principio, lo que voy a hacer es darles un pantallazo general de lo que significa. Algunas ya habrán escuchado hablar de este arquetipo, otras habrán estudiado bastante, otras no habrán escuchado nada. Entonces, vamos a tratar, yo lo que hago aquí es unificar un poco y empezar a ver de a poquito de quién es Quirón, ¿no? Quirón es, bueno, es un planetoide descubierto hace poco tiempo, en 1977, se descubrió justo con este avance de toda la nueva era, ¿no? La era, la New Age, donde comienzan a resurgir todas estas terapias, ¿no? Estas terapias alternativas que nos hablan de la sanación a través de algo que no es lo tradicional, ¿no? Trascender ese Saturno, ¿sí? Y ir hacia nuevas posibilidades. Y ahora vamos a ver por qué digo trascender ese Saturno, ¿no? Entonces, desde lo astronómico, Quirón se descubre hace muy poquito, relativamente muy poquito, ¿no? Quirón tiene claves para nuestra autosanación que descubrimos cuando nos reconocemos como seres sufrientes, cuando realmente aceptamos, ¿sí?, que hemos venido a este planeta azul a sentir de alguna manera dolor, ¿no? Dolor, esa herida que la vamos formando a través de las experiencias de la infancia, a través de algunas sensaciones de abandono, de humillación, de injusticia, de rechazo, de traición, ¿sí? Y bueno, vamos experimentando a través de esas heridas
Y Quirón viene a mostrarnos que ahí está este potencial, ¿no? Si lo miramos. Entonces, reconocernos como seres sufrientes, como seres dolientes, ¿sí? No esconder el dolor, porque en el dolor hay un gran aprendizaje, ¿no? De allí surge también el don que podemos ofrecer a otros a través de la vocación. Si bien está activo, dice, ¿no? Durante toda la vida, podemos tener crisis quironianas en diferentes momentos. Lo que sí se siente, ¿no? Es a los 50 años, hay un momento en el que 49, 50, 51, sentimos realmente ese momento, ¿no? En el que Quirón retorna. Ustedes habrán escuchado hablar de los retornos de Saturno, obviamente, porque los estudiamos, y el retorno es el momento en el que se activa ese planeta, ¿sí? Se activa y nos pone, y nos pide, ¿no? Nos pide, nos pasa factura de alguna manera o se pone sobre la mesa para que lo trabajemos. Y bueno, Quirón tiene su retorno a nuestro Quirón natal, más o menos a los 50 años, tiene una elíptica muy rara, ¿sí? Salta entre espacios, a veces orbita entre Júpiter y Saturno, y a veces orbita entre Saturno y Urano, ¿sí? Entonces es algo muy raro, ¿sí? Y también ahí hay un mensaje, ¿no? Esa dualidad que nos muestra, ¿no? Siempre en su imagen, ahí lo tenemos, ¿no? Mitad caballo y mitad humano. Pero bueno, ese retorno es importante y ahí las que todavía no lo hayan pasado pueden prepararse para sacar lo mejor, ¿no? De ese momento en que Quirón se presenta delante nuestro. Dice, suele sentirse la profundidad de la herida y por lo tanto aparece la oportunidad también de descubrir el don, ¿no? Entonces, en todo esto de ir a lo profundo y de reconocernos como seres sintientes y de poner nuestra incomodidad sobre la mesa, mirarla y traspasarla, como decía recién la meditación, ahí está el don, ¿no? Y bueno, hay otro momento también en que Quirón se presenta claramente en nuestra vida, que es en la oposición, ¿no? Ustedes saben que uno de los aspectos de la astrología que nos enfrenta a nosotros mismos y a nosotras mismas son las oposiciones, ¿no? A través de una relación. Entonces, a los 25 años, 24, 25 años más o menos, ya lo vamos a ver, tenemos la oposición de Quirón natal, y ahí también, ¿no? Ahí generalmente se produce un resurgir de esta incomodidad, de este sentirnos diferentes, incómodos, distintos, inapropiados, ¿sí? Bueno, cada una irá a ese momento de su vida y ahora reflexionará, ¿no? Por eso les digo, el dato es que a los 25, 26, 24, 25, 26 es en una relación, donde seguramente esa relación nos mostró esa incomodidad, y a los 50, bueno, es ese retorno donde realmente despertamos, ¿no? Al don. Realmente es el momento para aprovechar, ¿sí? Bueno, vamos a ir haciendo un recorrido como más específico ahora para ir resonando con cada uno de las partes de este mito, ¿no? La mitología es una manera que tenían los antiguos, ¿sí? Para explicar hechos de la vida, situaciones de la filosofía que ellos interpretaban, y encontraban estos relatos tan ricos, con tanta riqueza de simbología, ¿no? Entonces vamos a ir desglosando un poco el mito de Quirón, y qué es lo que hay, muchas cosas más, ¿no? De las que están acá, pero bueno, yo traté de poner las más importantes, ¿no? El mensaje más importante que nos entrega este mito de Quirón. Quirón es un centauro, ¿sí? Entonces es, como ustedes saben, es mitad hombre y mitad caballo. Cuenta la mitología, cuenta este relato mitológico, que Saturno se enamora de Fílira. Fílira era una ninfa oceanoide, ¿sí?
Era una diosa del mar, ¿sí? Cuento todo esto porque después también nos sirve para entender ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con el origen de este arquetipo. Pílira era una ninfa oceanoide, como les decía, una diosa del mar, muy bella, y Saturno se enamora de ella, y digamos, para no llamar la atención, ¿no? Y para esconderse, se convierte en caballo y la empieza a perseguir. Entonces ella se convierte en yegua, ¿sí? Para poder huir de él, y él la alcanza, y en realidad dice aquí, ¿no? De ese encuentro nace Quirón. En realidad vamos a decir que no es un encuentro con consentimiento, ¿no? Es un encuentro, es una violación. Entonces Saturno, en esa violación, en ese acto de violación a Fílira, se produce, ¿no? Ella queda embarazada de Quirón y concibe a Quirón, y bueno, acto seguido, ella es hipersensible, ¿no? Es hipersensible, no puede soportar, ¿no? Ver esa creación, esa criatura, ese monstruo, ¿sí? Y pide a los dioses que la transformen en un árbol de tilo, ¿sí? Ahí tenemos mucha simbología, ¿no? Podemos juzgarla a Fílira, ¿sí? Podemos ponernos en ese lugar de ella y compadecerla, ¿no? Ponernos en el lugar de esa hipersensibilidad, de esa necesidad de evasión, porque realmente ella no dio su consentimiento, ¿no? Fue un acto de violación, mucha violencia, mucho límite, y es así como podemos ponernos más en esa piel de esta madre, ¿no? De esta madre que rechaza a su hijo. Su padre no se hace cargo, por supuesto, y entonces Quirón queda huérfano, ¿sí? Y es adoptado por el dios Apolo, quien le enseña generosamente una cantidad de valiosos conocimientos, entre ellos la curación, las artes de la guerra y la astrología. Esto es un poco el relato resumido de lo que es la parte en la que Quirón viene a este mundo, ¿no? Ahora vemos que Quirón era muy rápido para aprender y se convierte en un gran maestro, así que miren todas las cosas que es Quirón, ¿no? Todo es un genio en muchas disciplinas, ¿sí? Artes de guerra, astrología, astronomía, maestro, ¿sí? Conocedor de muchas artes, ¿sí? Por lo que luego empieza a tener como discípulos a los mismos dioses y semidioses, ¿no? Los mismos dioses y semidioses y héroes lo buscan para aprender de él, ¿no? Entonces es este maestro, esto que un poco ahora vamos a entender por qué está relacionado con Sagitario, ¿no? Es de este gurú, este maestro inspirador de héroes y semidioses y dioses, ¿no? Entre esos héroes está Hércules, de quien cuenta el mito que en una borrachera, ¿sí? Por equivocación, hiere a Quirón con una de sus flechas envenenadas. ¿Cómo es esto? Hércules era muy amigo de Quirón, ¿no? Entonces, fíjense esta figura de que a veces herimos sin querer a nuestros propios amigos, ¿no? A las personas que más queremos, y con nuestra actitud, con nuestro resentimiento, con nuestras heridas no sanadas o con nuestra necesidad de acción
y de vivir en este mundo de propósito continuo, ¿no? De que si no hacemos algo, nos sentimos frustrados. También podemos herir a las personas que tenemos al lado como más queridas, ¿no? Cuentan que Hércules, dentro de toda la historia, tenía 12 propósitos que hablan, bueno, después lean sobre esto porque es bien extenso. Esos 12 propósitos se relacionan de alguna manera con los 12 signos del zodíaco. Y uno de sus propósitos era matar a una serpiente y tomar ese veneno, ¿no? Ese veneno de la hidra. Ese veneno era un veneno que no mataba a la persona que lo sentía, que lo recibía, pero sí lo mantenía en ese dolor permanentemente. Entonces Hércules cumple ese propósito, uno de los 12 propósitos, toma ese veneno de la hidra como trofeo, ¿no? de su logro y pinta, digamos, embebe la punta de varias flechas sin querer, como dice ahí, en una noche de borrachera, lanza una flecha y le pega a Quirón, ¿sí? Y entonces, bueno, se produce eso, ¿no? Una herida. La herida en la pata de Quirón era incurable, y como él era un ser inmortal, porque había nacido de la unión de dos dioses, ¿no? Saturno, Cronos y Fílira, que era una diosa oceanoide, como dijimos recién. Entonces él tenía esta característica, ¿no? Era inmortal. No se podía morir y tampoco se podía librar de ese dolor, ¿sí? Así que en esa dualidad vivía Quirón. ¿Okay? Entonces, cuando es herido, comienza a dedicarse cada vez más a estudiar cómo poder sanar esa herida, ¿no? En sus continuados intentos por calmar el dolor, Quirón aprendió más y más sobre artes de sanación que iba aplicando en todos los que llegaban a él, ¿sí? Entonces empieza como a abrirse a un montón de posibilidades, esa conexión con la tierra, ¿no? Esto que tiene que ver con el nacimiento un poco de la conciencia de la homeopatía, del uso de plantas, del uso de mancias y dones, que ahora vamos a ver en dónde se concentraban, ¿no? En ese uso de sus manos. Bueno, él comienza en esa vocación también, que la tiene por haber sido abandonado, ¿no? Esa vocación de ayudar al otro. ¿Cuántos los que tenemos profundas heridas de abandono sentimos esa necesidad profunda de contener al otro, ¿no? De darle esa sensación de hogar que nosotros no tuvimos, ¿no? Entonces, es como que desde la psicología, que ahora lo vamos a ver, desde la mirada de la psicología, hay una situación de proyección, ¿no? Yo proyecto mi herida y tengo esa profunda necesidad, ¿no? Que no es nada malo, digamos, sino que nace de esa empatía, ¿no? Que se ha desarrollado desde muy temprano en nuestra vida. Entonces, bueno, él va acrecentando sabiduría en todo lo que tiene que ver con la sanación, y mucha gente va llegando a él, ¿no? Para eso, para aprovechar sus dones de sanador. Pero su propia herida seguía siendo incurable, ¿bien? Entonces, él resuelve liberarse de ella a través de la muerte. ¿Cómo lo hace? Decide poner fin en un momento a su sufrimiento y hacer un intercambio con Prometeo, ¿sí? Prometeo, a quien le entrega
su inmortalidad a cambio de la mortalidad de Prometeo. Y ahora vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Esto es un poco un resumen para ir por todos los aspectos de Quirón de una manera rápida. Ahora vamos a empezar a reflexionar sobre cada momento, ¿sí? Él decide voluntariamente ir hacia la muerte, ¿sí? Porque es la única manera que él encuentra para liberarse de ese dolor. Enfrentarla, mirarla de frente y decir voluntariamente voy a morir, ¿sí? Y ahí también está esta simbología, ¿no? Esto que nos invita Quirón a enfrentar a la muerte, aunque más no sea psicológica, ¿sí? Que en definitiva es eso. Estamos permanentemente metidos en muertes psicológicas que nos hacen renacer. Y cuanto más huimos de esa situación que no tiene vuelta atrás y que nos pide mirarla de frente, es cuanto más sufrimos, ¿no? Y bueno, él tenía como dos propósitos, como dos anhelos: sanar su herida o morir, porque era inmortal, ¿no? Entonces eran como dos anhelos muy fuertes que tenía. Y cualquiera de los dos le iban a traer esa paz y esa calma, ¿no? Y bueno, consiguió finalmente, es una historia muy triste, cuando uno lee la historia de la mitología, que es mucho más extensa, la verdad es que es muy movilizante y nos pone a caernos unas lágrimas, ¿no? Hasta el más duro de llorar, porque es una historia realmente muy triste. Entonces él logra finalmente su objetivo, ¿no? Que es morirse. Bueno, ahora vamos a ir, a mí me parece interesante ir por cada uno de los lugares que vimos hasta ahora para ir reconociendo cada vez más ese aporte, ¿no? De Quirón en nuestras vidas. Yo las invito a imaginar, ¿no? Siempre desde la mitología, siempre desde este relato mitológico, las invito a que imaginen a ese bebé que fue abandonado por su padre y rechazado por su madre, solito en una cueva oscura, intentando pararse, ¿no? O sea, viene a la vida, no le queda otra que sobrevivir, ¿sí? Se cae y se levanta, ¿sí? Imagínenlo, ¿no? Un poco ahí, chiquitito, con sus patitas, intentando ponerse en pie, como hacen los caballitos, ¿no? Como hacen los caballitos que son chiquitos, pero tienen a su mamá al lado. Y él solito en esa cueva, haciendo el esfuerzo por sobrevivir, ya desde muy chiquito, ¿no? Despertando esa capacidad de aferrarse a la vida. Cuenta el mito que Quirón se promete a sí mismo, en esa lucidez de ese pequeño, que sabemos que los niños tienen esa lucidez, ¿no? Y esa conexión con lo divino, él se promete que a pesar del dolor que toda esa situación le está causando, de esa situación de profundo desamparo y rechazo, él se promete aferrarse a la vida, él decide aferrarse a la vida y hacer valer esa existencia. Y en ese momento de conciencia, cuando él dice en su interior, ¿no? Se produce esa decisión de, está bien, esa aceptación, soy esto, estoy solito, no hay nadie aquí al lado, no tengo a mamá y no tengo a papá, pero yo voy a vivir, ¿no? Y cuántas veces hemos estado, ¿no? En esa situación de abandono, o quizás nos hemos sentido así de chiquitas, y nos aferramos a la vida, ¿no? Y ahí cuando hacemos conciencia, ¿no? Recreamos eso tantas veces en nuestra vida, que nos hemos sentido morir ante situaciones extremas, esto no da para más, me voy a morir del dolor, ¿no? El dolor me atraviesa tanto que ya casi no resisto. Esa decisión de aferrarme a decir, pero yo voy a hacer valer esta existencia, ¿no? Con esta experiencia yo quiero igualmente vivir y me aferro a la vida. Y esa es una decisión nuestra, ¿no? Es un minuto de decisión. Ahí
es donde se produce el milagro. Ahí es donde se produce el milagro. Si uno se abandona, si uno se deja llevar por esa tristeza y se deja ir, ya no hay más nada que hacer, ¿no? Pero cuando uno decide aferrarse a la vida y decide aceptar esa situación, es ahí donde se produce el milagro. Entonces, en el mito vemos cómo ese es el momento en que Apolo aparece en la historia y decide adoptarlo, ¿no? Nada más y nada menos que el dios del sol lo adopta. Entonces ahí es como que, bueno, ¿no? Todas las posibilidades que tiene Quirón que se le presentan, ¿no? Los mejores maestros, los mejores guías, la mejor vida, ¿no? Es adoptado por el dios del sol, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, miren cómo nos deja este mensaje ya desde empezando la historia, ¿no? Es aferrarse a la vida, aferrarse que si hay vida hay esperanza, ¿no? Por más fuerte que sea el dolor. Allí, en ese preciso momento, lo ve Apolo, nada más y nada menos que el dios del sol, y lo adopta. Sigamos imaginando, imaginemos ahora a ese Quirón de adulto que siente un gran propósito de ayudar a otros, ¿no? Siente un gran propósito de ayudar a otros. Ustedes dirán, por esa situación, ¿no? Por esa capacidad de resiliencia que le ha dejado la vida, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? La empatía. Y bueno, de adulto se prepara para eso, ¿no? Dedica su vida al servicio de los demás, a estar al servicio de los demás. Entonces decimos que él, en esa condición de mitad hombre, mitad caballo, en esa dualidad, ¿sí? Que se le presenta como incomodidad ante el mundo, como algo que nunca encaja, ¿no? Y que vive entre el ser humano y el ser animal. Él se aferra a ese don que tiene en la parte humana, ¿no? Se aferra a ayudar desde ese don que tiene con las manos, ¿no? Que es el elemento que nos indica, digamos que es el medio por donde él puede sanar, ¿sí? Entonces lo asociamos, a ese don lo asociamos con las manos, ¿no? Puede ser reikista, cirujano, quiropráctico, masajista. Él contaba con sus manos como una gran herramienta de conexión con lo humano. Por ahí, ¿no? A través de esa herramienta, él conecta con lo humano, ¿sí? Es la parte humana que él tiene y el don, ¿no? Ese don de curar. Y imaginemos ahora ese Quirón con muchísimas habilidades, más de lo tradicional, curaba con hierbas, como dijimos recién, y una gran variedad de métodos fuera de lo tradicional, Saturno, ¿no? Lo que dijimos recién, él se abre, ahora vamos a ver el símbolo de Quirón, que es una llave. Él se abre a conocer un montón de otras cosas que no tienen que ver con lo que se conocía hasta ese momento, que era la medicina tradicional, ¿no? Dando un gran sentido a lo que hoy se conoce como la homeopatía. Fue también un gran conocedor de astronomía y de astrología como complemento también para sanar, ¿no? Para entender los procesos de sanación, que tienen que ver con lo energético, ¿no? Que es en el tema en que estamos nosotras. De todo ese conocimiento fue un gran mentor y maestro de dioses, como decíamos recién, y semidioses. Forjó una amistad entrañable con Hércules, Aquiles y otros héroes griegos, ¿sí? Entonces también tomaba de ellos esa sabiduría. Tenía conocimiento en artes de guerra y estrategia, pero su mayor vocación era ayudar a sanar. Una gran empatía y un sentido del servicio, ¿sí? Eso es lo que nos viene a mostrar, ¿no? Eso es lo que nos viene a regalar como don. Y no solamente a los que tenemos esta vocación, sino a todos los seres humanos, ¿no? Nos viene a mostrar que todos tenemos a Quirón en nuestra carta y que en esa zona donde sentimos dolor, incomodidad, rechazo, herida, ahí hay una gran posibilidad de ayudar al otro, ¿no? De ayudarlo, porque en realidad todos somos uno y no hay diferenciación, ¿no?
no hay dualidad. Su frase mítica era: lo igual cura lo igual. Él explicaba que, así como cuando te pica una serpiente, el antídoto que te dan tiene parte del veneno de esa serpiente, mostrándonos que parte de la sanación tiene que ver con la herida, ¿no? Con mirarla y sanarse a través de ella. Entonces, una pequeña porción de ese dolor habla también de cómo podemos llegar a sanarlo, ¿sí? Y únicamente tomando de esa pequeña porción de veneno es como llegamos a entenderlo, ¿no? Quirón dedica toda su vida a la sanación y a la asistencia de los demás, y esto ocurre con muchas personas en la actualidad, ¿no? Cada vez más, este abrirnos a todas estas cosas van despertando nuestros dones, ¿sí? Y todos de alguna manera tenemos un don para sanar. Hablábamos, creo que ayer o antes de ayer, en el tarot con Blanca, y hablábamos de las 12 puntas de la corona que hay en la carta de la templanza, y que habla de las 13 puntas de la corona, y habla de los 13 chakras, ¿no? Y uno dice, ¿cómo si tenemos solamente, no eran 7 los chakras, ¿no? Y en realidad esa corona de la templanza nos habla de que no, que en realidad tenemos 13 chakras que se están justamente despertando, ¿no? Y esos dones de todos esos chakras hablan de una alta intuición, de una clarividencia, de una clariaudiencia, de una posibilidad de sanar a través de otras cualidades que el ser humano no es consciente, ¿no? Y que se están despertando en este momento. Una de ellas es la posibilidad de sanar con las manos, ¿no? Entonces, todos tenemos este don de sanar con las manos. Todos podemos sanar con nuestras manos. De hecho, uno de los principales avatares, ¿no? Maestros ascendidos, Jesús, nos habló de eso, ¿no? Ustedes pueden hacer lo mismo que yo, pueden sanar con esas manos. Y Quirón un poco se mete ahí, ¿no? En este concepto de lo religioso y de lo espiritual, y nos dice que el ser humano tiene esa condición que nos mostró Jesús, que es el gran don de sanar con nuestras manos, ¿sí? Por allí es donde nuestros dedos son las antenas, ¿no? Por eso cuando meditamos nos sugieren siempre que pongamos nuestras manos con las palmas para arriba, sobre nuestros muslos, ¿sí? Para permitir que esa energía ingrese a través de esas antenitas que son nuestros dedos, ¿no? Y cuanto más conscientes hacemos ese ejercicio, más se despierta el don de sanación, ¿sí? Entonces, qué hermoso que seamos conscientes de que todos, todas lo podemos hacer, que Quirón nos muestra en nuestra carta dónde está el área de nuestra vida, ¿no? Y cuáles son los desafíos para que esos dones se despierten. Y que podamos ayudarnos todos a todos, ¿no? Recién Magda me decía, ¿cómo? Yo no me enteré que vos estuviste así, asá, yo te hubiera pasado Reiki, ¿no? Y claro, es eso, o sea, aunque no nos dediquemos a esto, aunque no moneticemos desde la astrología, aunque no vivamos de esto, vivamos de otras cosas, siempre vamos a sentir ese placer de entregar lo que yo tengo hacia un hermano, ¿no? Y cada vez más, porque estamos entrando en esta quinta dimensión en donde vamos a sanarnos a nosotros mismas, ¿no? Y vamos a necesitar de nuestros hermanos para sanar. Entonces dice, somos expertos en retener esto ya es una mirada desde la psicología, ¿no? Dice, somos expertos en retener la vulnerabilidad tras la fachada de una personalidad que todo lo puede.
¿no? Entonces este es el ser humano dormido que está en esa lucha, ¿no? En ese experto que es de tapar lo que siente, ¿no? Porque de ahí venimos, ¿no? De la sociedad, Saturno, que nos dice que tenemos que ser fuertes, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Que tenemos que ser responsables, que tenemos que tener 3 trabajos para sobrevivir, porque si no, ¿no? Y bueno, entonces nos hemos convertido en expertos en tapar esa vulnerabilidad, ¿no? Tapar esa emocionalidad. Y resulta que por debajo de la piel hay litros y litros de agua, honda como el mar, profundo de alta mar, muy poético, pero la verdad es así, es muy honda, muy profunda. Bajo la piel se esconden kilómetros de venas, arterias y capilares que sienten, que bombean, que viven. Hay 25 millones de células de la sangre que toman oxígeno, que respiran, que pulsan, que existen. ¿Cuántas complejidades escondemos bajo la piel y cuánto queda bajo fondo, ¿no? Reprimido. Y nos cuesta conectar con eso, ¿no? Y vamos tapando, y vamos tapando, y vamos tapando hasta que ya no da para más. Y si dejamos de retener un poquito la vulnerabilidad y nos mostramos quiénes somos, ¿no? Este es el desafío, ¿no? Y si realmente nos decidimos a mostrarnos tal cual somos, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasaría, ¿no? Si nos sentimos con ganas de llorar en este momento, porque nos conmueve este relato, ¿no? Si nos emocionamos por todo esto tan lindo que viene, hoy hablábamos también con las chicas y decíamos, yo estoy tan ilusionada con esta nueva humanidad, tan ilusionada con la quinta dimensión, que ese vibrar es lo que nos eleva, ¿no? Ese sentir, ese emocionarnos, eso. Y si dejamos de ocultarlo y nos empezamos a conectar desde ahí, qué bueno que sería, cómo aceleraríamos, ¿no? Todo el proceso. Ser humanos, eso somos, imperfectamente bellos, complejos, hondos e infinitos. Entonces allí es donde está, ¿no? Ese potencial. ¿Y cuánta energía gastamos en ocultarlo? ¿No? ¿Y cuánto está esperando un hermano nuestro que nos abramos, ¿no? Para poder abrirse él? Bueno, cada momento del relato, quiero saber si están por ahí, alguien que me diga, porque digo, capaz que sigo sola, alguien que pueda abrir el micrófono y me diga si está todo bien, si se está escuchando bien. Sí, Sandri, todo bien. Ay, gracias, mi amor, gracias, gracias. Bueno, continúo entonces. Vamos entonces a ver cada símbolo, ¿no? Del relato. Hay como 3 puntos claves. La herida. ¿Qué significa la herida? ¿Sí? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos quiere mostrar Quirón desde esa herida en esa pata que nos sana? Dice, nuestro dolor es la fractura de la cáscara que envuelve nuestro entendimiento, ¿no? Entonces permitámosle al dolor aparecer en nuestra vida, no huyamos del dolor, no tapemos el dolor con otra cosa, ¿sí? No digamos, bueno, no pasa nada, a secarnos las lágrimas y a seguir, ¿no? Está bueno como concepto de autosostenernos, pero no está bueno como posibilidad de huir, ¿no? De ese momento, darnos el tiempo. Y a veces el dolor es físico y queremos llenarnos de medicamentos y llenarnos de cosas que tapan el dolor, ¿no? Anestesias, porque hay que dejar de sufrir, ¿no? Y claro, ¿quién no le teme al dolor? Obviamente, a nadie le gusta estar doliente. ¿Sí? Pero ¿cuánto hay para aprender de ese proceso de dolor? ¿No? Comentaba yo recién el tema del eclipse, de estos eclipses, fue un proceso de 1 año y medio, ¿no? Ustedes saben, el axis Tauro-Escorpio,
comenzó, la primera tocadita fue en el 2021, ¿no? A fines del 2021, fuera de signo, y después tuvimos todo el 2022 y el 2023 para trabajar este axis, ¿no? Tauro-Escorpio. Y es ese morir, ese dolor. Bueno, a mí personalmente me tocó el retorno nodal, tengo yo ese axis de nacimiento, y tuve en noviembre, que fueron el segundo par de eclipses, en noviembre del 2022, una situación, bueno, que estuve al borde de que me operaran, ¿no? De ir a cuchillo, y me salvé, me salvé. Y bueno, y soy una persona hiperactiva, las chicas que me conocen saben que yo no paro ni un minuto, y me costó quedarme, y entendí ese dolor como parte de una limpieza del karma, ¿no? Entonces me entregué y dije que duela, te miro, te atiendo, te apapacho. Y me preguntaban ahí recién cómo hice para superarlo sin que porque ya el diagnóstico era operación, y bueno, después cambió. El diagnóstico cambió como repentinamente. Y bueno, fue mirarlo, ¿no? Al dolor, fue sostenerlo, fue darme ese tiempo de que no podía y no podía, ¿no? Pedir disculpas a un montón de personas, dar clases desde la cama, ¿no? Teniéndome mucha paciencia, ¿sí? A mí misma. Entonces ahí está, es la fractura de la cáscara, dice, que envuelve nuestro entendimiento, ¿no? Cuando esa cáscara que queremos poner, ese mecanismo de defensa, que no está mal, porque si no desarrolláramos mecanismos de defensa, no podríamos tolerar tanto dolor, ¿no? El mecanismo de defensa es una gran ayuda para seguir en esta vida, ¿sí? Entonces son muletas que van y nos súper ayudan, pero hay un momento en el que hay que enfrentarse a ese dolor y contenerlo, y simplemente que traspase, que nos traspase, ¿no? Y darle ese tiempo. Cuando es físico hay que parar, ¿sí? Cuando es emocional también, ¿no? Hay que llorar, hay que limpiar, hay que dejarse contener. Y ahí hay un gran entendimiento de todo, ¿no? Es mágico. Dice, eludir el dolor trae más dolor. Entonces, eso mismo, ¿no? Pretender que esa fractura no es real y taparla y ponerle el enduido va a traer más dolor, ¿no? Y más incomodidad. Bueno, esa es la invitación, ¿no? A que cuando la vida nos muestra una gran herida, la miremos, la contengamos, la aceptemos, la apapachemos y aprovechemos toda la información que hay ahí en ese momento, ¿no? En ese estado. No dura mucho, se los garantizo. O sea, es una combinación entre un estado profundo de conciencia y un amor propio y un sostenernos a nosotras mismas, ¿no? Sin dejarnos caer. Dice, la proyección como herramienta de evasión de lo que duele, ¿no? Entonces, psicológicamente, cuando usamos estas herramientas de proyección, ¿no? Él me hizo, él me lastimó, él me hirió, ¿no? Y en realidad es algo que no podemos ver de nosotras mismas, ¿no? Que no podemos parar a ver de nosotras mismas, ese inconsciente que hace que proyectemos todo lo que está dentro nuestro y no podemos ver, ¿no? También se da, y lo habrán visto, las que puedan atender consultas, que hay muchas personas que dicen, uy, ¿cuándo se va a pasar ese? De hecho, nosotros también a veces, en chiste decimos, ¿cuándo se irá este Mercurio retrógrado que no lo aguanto más? ¿No? Y bueno, y a veces lo decimos porque, bueno, porque estamos así cachando y hablando y sacando la importancia a todo, y poniéndole un poco de humor, pero muchas veces estamos como, de alguna manera, haciéndole cargo, o lo que sería lo que no se debería hacer, ¿no? Hacerle cargo a un planeta o a un tránsito de lo que nos está pasando, ¿no? Porque ahí hay mucho potencial.
por ejemplo, Mercurio retro es una cantidad de potencial impresionante, ¿no? Cómo salimos de esos 22 días con un entendimiento y ya, ¿no? Las que vamos transitando este camino de conocimiento astrológico, ya estamos cada vez más enamoradas de Mercurio retro. ¿Que nos incomoda? Sí, claro, nos incomoda porque tenemos que hacer cosas en el día y bueno, no llegan los envíos y estas cosas, ¿no? Pero si podemos parar a ver qué digamos, qué aprendizaje nos trae esa pequeña situación de todos los días, ¿no? Ese malentendido con la persona, ese apurarme a decir algo, ese querer que las cosas sucedan más rápido de lo que tienen que suceder. ¿Qué hay detrás de eso, no? Lo que te retrasa te salva, ¿no? Entonces, decir, ¿para qué me pasó esto, no? Y poder aprovechar ese momento y no estar pidiendo cuándo va a pasar. Porque no tiene ningún sentido que pase, ¿no? Porque después se va a volver a repetir. Y si no pudimos trascenderlo, integrarlo, ¿de qué sirve? ¿No? Entonces, para integrar lo que nos viene a enseñar ese momento, hay que estar muy presente y decir, este tránsito me está mostrando, ¿qué me está mostrando este tránsito? Eso es lo que quiero saber en una consulta, ¿no? No cuándo pasa, sino qué me viene a mostrar, decime qué me viene a mostrar, ayúdame a ver qué es lo que este tránsito me quiere mostrar, ¿no? Eso desde la persona, que le podemos sugerir a la persona, ¿no? No quieras que el dolor pase rápidamente, sino que, porque en realidad el tiempo no existe, ¿no? Sino que ayúdame a entender para qué me pasa esto y por qué estoy transitando esto, porque la carta te lo dice, ¿no? Y después, bueno, como dijimos recién en la meditación, mirar la herida a la cara, que tiene que ver con no negarla, simplemente, ¿no? Ni con juzgarla, ni mirarla para juzgarla, ni mirarla para retarla, ¿no? O para compadecernos, porque a mí, ¿sí? Mirarla para trascenderla, mirarla para aceptarla, mirarla para darle esa mirada amorosa y esa contención amorosa, ¿no? Esa empatía que tenemos con los otros, tenerlas con nosotras mismas. Bien, esa es la herida. Y todo lo que podemos decir a nivel psicológico de la herida, hay un montón de cosas más, ¿no? Que nos pueden surgir en un debate hermoso. Me encantaría hacer un debate de Quirón, ¿no? En donde todas podamos, después de hacer este taller, activar esas reflexiones y compartir desde lo que nos nace, ¿no? Desde nuestra creatividad, de este ser único que somos y agregarle cada vez más maneras de ver esto mismo. Bueno, vamos con la flecha, ¿no? La simbología de la flecha. Fíjense qué bonito que es el tema de la flecha. Dice, Hércules accidentalmente dispara una flecha envenenada que tenía veneno de la hidra, esto que comentábamos recién, y lastima a Quirón en un muslo. El dolor era intolerable e incurable, y Quirón, un ser inmortal, no podía morir ni curarse. Estaba como encerrado, ¿no? En esa herida. La herida en el muslo representa arquetipalmente la herencia de siglos de represión, de lo instintivo que hay en nosotros, Saturno, ¿sí? Entonces esa limitación que sentimos en nuestra parte animal, no debes, ¿no? Tenés que ser como la sociedad dice, no saques tus instintos afuera porque se ven mal, ¿sí? No sirven, tenés que ser comportado, bien comportado, ¿no? Entonces esa represión de quienes somos realmente en nuestra parte animal, en nuestro instinto que tiene mucha sabiduría, es esa herida, ¿no? Ahí en esa parte animal. La ambivalencia hace que Quirón, sanador, no pueda sanar. Esto coincide con nuestra propia herida quironiana, aquello que podemos hacer muy bien para los demás, pero no somos capaces de hacerlo para nosotros mismos.
Y eso sería lo que desarrollaría y haría explotar ese don, ¿sí? Con el que hablamos, de las manos. La flecha disparada por Hércules, fíjense esto, ¿no? Y la flecha de Cupido comparten como un simbolismo muy parecido. Fíjense que todos los centauros tienen una flecha, ¿no? El centauro que representa a Júpiter tiene esa flecha que dispara hacia adelante, ¿no? Esa simbología de la fe, ¿no? Donde el impulso y la pasión hacen que nos permitan ver un mañana mejor, ¿no? La flecha de Cupido es esa que nos atraviesa y nos enamora de algo o de alguien, ¿no? Puede ser un hombre, una mujer, ¿no? O puede ser una vocación también, ¿no? Uno siente el momento, yo creo recordar el momento y lo estoy viendo en este momento, me acuerdo donde estaba sentada y todo, cuando yo sentí que la astrología era lo mío, porque hasta ese momento yo creía que nada me iba a conmover, ¿no? Porque era muy dispersa, o sea, todo me aburría. No podía mantener la atención en nada, iba y venía como buena mercuriana por un montón de saberes, conocimientos y cosas, ¿no? Que tenían que ver con la 3D, y cuando yo me encontré con la astrología, me enamoré, ¿no? Cupido me flechó, me atravesó y me dio ese veneno que a veces puede ser muy dulce, ¿no? Y muy bonito. Y que dice, bueno, esto es para toda la vida, ¿no? Es esa sensación de amor, de enamoramiento, ¿no? Que uno después va transformando, ¿no? Ambos son un momento de darnos cuenta, la de Hércules y la de Cupido, ¿sí? La irrupción de una influencia externa que nos sacude y nos abofetea. Esos son los momentos quironianos, ¿no? Que pueden ser amargos, como ese veneno de la hidra, o pueden ser muy dulces, como la flecha de Cupido, ¿no? Pero que sí los dos nos despiertan, ¿sí? Nos invitan a despertarnos emocionalmente, a sacarnos de ese letargo, de ese dormir, ¿no? De ese sueño, que es un sueño emocional, ¿no? Porque lo que queremos tapar y lo que nos compete siempre tapar en esta 3D son esas emociones, ¿no? Ese ser auténtico que somos, ese 80% agua que está ahí debajo de la piel, como decíamos recién, ¿no? Entonces esa flecha, que puede ser muy dulce o puede ser muy amarga, viene en un momento a atravesarnos y a despertarnos emocionalmente y a mostrar una herida, ¿no? En este caso de la flecha de Hércules. La flecha supone una intrusión necesaria para despabilarnos, ¿sí? Si yo estoy tapando mi vocación, si estoy haciendo todo lo que dice la sociedad que debo hacer, si estoy en un trabajo que me da una buena obra social, que me da una estabilidad, que me da un mantener un estatus, ¿no? Empiezo a mentir, me empiezo a dibujar la cárcel, ¿no? A decorar la cárcel, lo que se dice, bueno, sí, en realidad, pero no estoy tan mal, ¿no? Bueno, el banco, ¿no? La financiera, gano bien, todo, pero en definitiva no estoy tan mal, me autoengaño, ¿no? Me autoengaño, ¿y cuánto tiempo me autoengaño? Y puedo seguir in eternum, ¿no? Hasta que, eh, hasta que empiezo también a decir, bueno, a ver, voy a ponerle una plantita a la jaula, voy a cambiarle el piso a la jaula, ¿no? Voy a ponerle cuadritos a la jaula. Y le mando, ¿no? Eh, esta pintura, ¿no?
esta deco, ¿no? Superficial, que me hace seguir y seguir negando, ¿no? Entonces, llega un momento en que la flecha me atraviesa y ¡pum! Ya está. Ok, me atravesó. Qué bueno sería que siempre fueran flechas de Cupido, ¿no? Bueno, a mí en el caso de la astrología yo había llegado, sí a un pozo muy profundo de insatisfacción conmigo misma, ¿no? Vivía sin muchos, digamos, apuros, pero la verdad que el hastío fue tremendo, ¿no? Decir, esto es todo lo que hay, o sea, ¿no? Entonces ahí es en el momento en que caemos bien bajo, ¿no? Y la cárcel ya no la podemos decorar de ninguna manera, ¿no? Y bueno, también tiene que ver con los eclipses, tiene que ver con los retornos de Saturno, tienen que ver con un montón de cosas que la carta también nos muestra. Pero esta flecha es el momento en donde nos atraviesa eso, en donde ya no hay vuelta atrás, ¿sí? Y ese es el significado de la flecha, nos despabila, ¿no? El signo de Sagitaria tiene como glifo una flecha y el centauro la apunta hacia el cielo. Hablamos de que Quirón, porque hay muchas discusiones, como es tan nuevo, ¿no? Algunos dicen que Quirón rige en complemento, ¿no? En complemento con Mercurio, rige Virgo, por el tema de la sanación, del cuerpo, de la medicina. Otros dicen que rige Sagitario por esta cuestión de el maestro, el gurú, ¿no? El sabio, el filósofo, el centauro. Entonces lo toman como regente de Sagitario. Tiene mucho de Luna también, ¿no? Tiene mucho de Cáncer, tiene mucho de ese origen, de esa familia que es absolutamente disfuncional, ¿no? Que viene, que un origen con mucha violencia, muy plutoniano, ¿no? El origen de Quirón. Muy plutoniano digo por Marte-Plutón, ¿no? Por una violación, porque cuando vemos, y hemos visto ya en este posgrado varios casos de cuadraturas entre Marte y Plutón, nos damos cuenta que de ahí nace realmente, desde la muerte, nace la vida, ¿no? Como para que no empecemos como a tener herramientas para decir, bueno, es lo que tenemos, es lo único que tenemos asegurado, la muerte. De hecho, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces, vivimos moviéndonos en muertes y resurrecciones, ¿sí? Y cada vez salimos más empoderados. Entonces también esto que empieza como a sonar a Escorpio Sagitario, ¿no? Es como que si yo elijo morir y elijo meterme en esa cueva, ¿sí? Que ahora vamos a ver la cueva, qué significa, el premio es la libertad. ¿Bien? Entonces, Quirón tiene un poco de todo, tiene un poco de esa historia familiar, disfuncional, de cáncer, que tenemos que aceptar, ¿no? Aceptar como seres únicos y hacernos responsables de nuestra propia vida, a pesar de, tiene mucho de Virgo, por esto de el sanador, por esto del servicio, ¿sí? Tiene mucho de Sagitario por esta visión de fe que nos deja esa cuestión de no tener que creer en una religión para salvarnos, sino que dentro nuestro está la posibilidad, siempre la estuvo, ¿no? De hecho, no hay separación, es una ilusión, y no estamos enfermos, ¿no? Estamos dormidos, simplemente. ¿Bien? Y finalmente llegamos después de la flecha, vamos a la simbología y qué es lo que nos trae la cueva, ¿no? Esa primera cueva donde primero él nace en esa cueva, ¿sí? Nace en una cueva,
fría, solitaria, porque lo han abandonado, y luego él, de mayor, también vuelve a esa cueva un poco a encontrarse con esa herida, ¿no? A reflexionar sobre esa herida. Ese ermitaño que, que ya es un sabio y que ya necesita ese tiempo de soledad para despertar, ¿no? Para iluminarse y para iluminar el camino de otros, ¿no? Quirón herido decide aislarse y ver su herida yendo a una cueva en donde la trabaja y logra abrazarla y verla. Entonces, esa simbología de, bueno, ok, yo decido meterme en esa cueva y encontrarme con la herida. ¿Bien? Verla de frente, darnos ese tiempo que decíamos recién, ¿no? Este aislamiento sugiere un tiempo a solas, para adentro, en silencio, incompatible muchas veces con nuestra vida hiperconectada, hiperactiva, hiperproductiva, hace que sea el tiempo absolutamente necesario, ¿no? A la cueva a la que no nos queremos meter, pero que es inevitable, ¿no? Todo nos lleva a eso. Quirón enfrenta su propio vacío y miedo existencial en la cueva, que también era un poco lo que él conocía de alguna manera, lo traía como en su origen, ¿no? También la cueva tiene el símbolo del útero, de volver a ese lugar perfecto, ¿no? De donde salimos, donde todo era perfección, que nos habla esa casa 12, donde quizás estamos sintiendo una añoranza de una vida que no es de esta tierra, ¿no? Somos estrellas, somos polvos de estrellas que nos desprendimos de otras galaxias y vinimos aquí a tomar un cuerpo físico y a experimentar dolor, ¿no? La gran noticia de esta nueva humanidad es eso, ¿no? Que a partir de ahora ya no vamos a aprender a través del linaje, a través del dolor. La noticia es que terminan cortando ese karma, y ahora vamos a aprender a través del Dharma. Ahora lo que viene, muy pronto, es el Dharma, ¿no? Es el disfrutar, es el vivir a través del disfrute, ¿sí? Y poder conectar con almas que vibren en nuestra misma frecuencia y aprender a través del disfrute. La cueva también es un lugar de castigo o limitación, vergüenza y frustración, y es la función kármica de Saturno, ¿no? O sea, que veamos la limitación para luego despertar, ¿no? Para luego el darnos cuenta. Bueno, la liberación de Quirón, ¿ya vamos terminando? No, falta todavía. Voy a ir un poquito más rápido. Zeus, dios del Olimpo, había hecho encadenar a Prometeo. Esta es la segunda parte, ¿no? ¿Cómo es que se logra que finalmente en el relato mitológico se haga este intercambio, ¿no? Esto también es parte de la mitología. Zeus estaba cansado de que Prometeo se robara el fuego de los dioses, ¿no? Porque Prometeo era el que le habían dado la función de sostener a la humanidad, ¿no? Y darle a la humanidad todos los elementos para que esa humanidad pueda evolucionar aquí en la Tierra, ¿no? Prometeo era el que tenía esa función. Entonces él se dio cuenta de que el fuego era importantísimo, ¿no? Para esta humanidad, que la humanidad no podía, llegó un momento en que no podía
sobrevivir sin el fuego, y entonces se lo robaba a los dioses y se lo daba a los humanos, ¿no? Lo descendía al cielo, a la tierra. Entonces Zeus, en su ego, ¿no? En su lugar ahí del Olimpo, estaba muy enojado de que Prometeo le robara el fuego, ¿no? Entonces decidió encadenarlo y lo torturaba, ¿sí? Le dio una tortura en castigo, y la tortura consistía en que su águila, ¿no? Que era un animal de poder que tenía Zeus, le comiera los intestinos, ¿no? En el día, y a la noche le volvían a crecer por un hechizo, y nuevamente eran devorados en el día por el águila, y así sucesivamente todos los días. Imagínense el pobre Prometeo, ¿no? Zeus, entonces, ante, bueno, el pedido, ¿no? de muchos héroes, dioses, de liberar a Prometeo de esa tortura, declara que la única manera de salvar a Prometeo era si algún inmortal accedía a resignar su inmortalidad, ¿no? Pensando, era un chiste, hizo a manera de chiste porque nadie lo iba a hacer. Nadie iba, él no jugaba como a decir, bueno, sí, lo hago, pero, ¿no? Pero tiene que ser un inmortal el que cambie, ¿no? La vida para que Prometeo pueda sobrevivir y pueda liberarse. Entonces fíjense que Hércules es el que presenta a Quirón ante Zeus y le dice, Quirón es el que necesita cambiar, ¿no? Miren, el amigo, ¿no? El amigo es el que hace de puente y que de alguna manera le dice, tomá la vida de Quirón, porque ya no lo puede ver sufrir más, ¿no? Y bueno, Quirón accede, y ahí vemos como que el que lo había lastimado facilita su liberación, ¿no? De alguna manera es esa herida que nos libera, ¿no? Es ese heridor o es esa figura que es muy también dual, ¿no? También podemos herir a los demás sin querer a través de lo heridos que nos sentimos, y ese darnos cuenta de que herimos a otro sin intención o sangrando por la herida, como se dice, ¿no? Sangrando por la herida, hace que también sea una posibilidad de entrega, ¿no? De entregar esa amistad, ¿no? Ese sacrificio de decir, esta persona ya no va a confiar más en mí, o yo no la puedo ver sufrir por lo que le hice, entonces muero a quien soy, ¿no? Y me doy cuenta. Y eso también puede facilitarnos el mirar la herida, el heridor que somos, ¿no? El heridor herido. También esa figura. El sanador herido y el heridor herido. ¿Cuántas veces herimos a otros sin querer porque sangramos por la herida, ¿no? Y bueno, llegamos a la muerte de Quirón. Uy, me pasé. Esperen que con el tema de ir con el cosito de al lado. Entonces Quirón ocupa el lugar de Prometeo y muere, ¿sí? Zeus, como no pretendía que sucedieran las cosas como sucedieron, ¿no? Lo único que pretendía era castigar a Prometeo por un tiempo y nada más. Se conmueve ante esa situación, ante esa entrega de Quirón, y lo inmortaliza, dándole la forma de constelación del Centauro. Entonces queda inmortalizado en esa constelación, ¿no? En la constelación de Sagitario, la que conocemos como Sagitario. Su ascenso implica la liberación y la etapa a un estadio más elevado. Esto es lo que hacemos cuando nos entregamos a esa muerte, ¿no? Cuando decimos, bueno, que sea lo que tenga que suceder, yo me quedo aquí, entrego todo a los dioses, ¿no? Al universo,
Y ahí viene otra vez la recompensa, ¿no? La vida en un estado más elevado, ¿no? De conciencia. Esto nos sucede con frecuencia cuando atravesamos un periodo de crisis y transformación, y de hecho es lo que nos muestra el devenir de la continuidad de la vida, ¿no? No existe la muerte, puede haber un desenvase, puede haber un soltar, un envase que nos acompañó, pero esto sigue, ¿no? Sigue en ese elevarnos de frecuencia. Y cuando somos valientes y cuando vemos la herida y cuando decimos, bueno, sí, esto es para algo más fuerte, más trascendental, es cuando viene esa resurrección, ¿no? Ese regalo, ese premio, ese ponernos ahí en decir, bueno, toma, esto es lo que te mereces. ¿Mm? Bueno, una visión de la astronomía que no es tan profunda como esto que venimos charlando. Dice que no se sabe aún exactamente dentro de qué descripción astronómica entra, ¿no? Algunos dicen que es un cometa enfriado, o tal vez un asteroide indefinido, o un planetoide, lo vamos a ver de todas esas maneras, ¿no? Es un cometa que no llegó a ser cometa, ¿no? No, es un asteroide, pero no entra y no encaja en la descripción astronómica de lo que es un asteroide, ¿no? Y bueno, eso entonces es un planetoide, porque no llega a ser, bueno, ahí está, ¿no? Otra vez, esa indefinición desde la astronomía que nos da la dualidad, que nos da esta cosa de encontrarnos entre una cosa y la otra, ¿no? Descubierto en 1977 con el boom de la New Age, lo que decíamos recién, la ecología, las terapias alternativas. En ese momento, cuando fue descubierto, transitaba la constelación de Tauro, ¿sí? Yo, por ejemplo, nací en el 66 y tengo a Quirón en Piscis, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de tiempo que está en cada uno de los signos, ¿no? 50 años para dar toda la vuelta, con una elíptica, ya saben, muy inestable. ¿Bien? En ese momento en que fue descubierto, transitaba la constelación de Tauro, y fue descubierto con un telescopio. Y fíjense, también nos indica, nos habla de ese telescopio, es el llegar a verlo, no lo podemos ver en el cielo, ¿sí? Podemos ver hasta Saturno, si no tenemos un medio para llegar a él, ¿no? Un telescopio. Entonces no podemos ver la herida si no tenemos este medio, ¿no? Estas terapias alternativas, todas estas herramientas que nos da lo quironiano, ¿no? Curiosamente, en 1978 nace la noción del síndrome del impostor, que es de el miedo a no ser suficiente, ¿no? De esto se habla, bueno, no sé si ustedes han podido ahondar sobre este concepto del síndrome del impostor, que las invito porque está muy como de moda, ¿no? No por nada, hoy en día. Y esta cosa de generalmente ser el más, ¿no? El más, y no poder reconocerme, ¿no? El miedo a reconocerme, a quién soy. Entonces me pongo esa máscara y siempre siento esa cosa de que yo no voy a ser lo suficientemente tal cosa, ¿no? Para lo que tengo que hacer. En resumen, es el síndrome del impostor, que es lo que está apareciendo, ¿no? Como una cosa que no tiene que ver con una enfermedad ni nada, sino como propia de este momento, ¿no? En el que la sociedad nos está pidiendo, por un lado, nos está jalando, ¿no? En ese Plutón en Capricornio, estoy dejando los últimos pedazos de la estructura y estoy yendo a la nueva era de Acuario, ¿no? A ser quien soy, a reconocerme como un ser único, irrepetible, creativo. ¿Bien? Tiene una elíptica errática y un retorno de entre 48 y 50 años, como lo que vimos recién, y su oposición es a los 25. Entonces, en esos dos momentos de la vida
es cuando podemos ver, ¿no? Ya decíamos, a los 25 en la oposición, en relaciones, y a los 50 enfrentarnos con nuestra propia herida, con situaciones que nos hacen despertar, ¿no? Nos atraviesa la flecha. Bueno, el símbolo de Quirón es esta K de Quirón, que puede representar algunos dicen una llave, que abre esas puertas entre Saturno y Urano, ¿no? Entre el último personal o el último social y el primero transpersonal, ¿no? Nos abre esas puertas a todo lo que tiene que ver con lo quironiano, que ahora vamos a ver, ¿no? Todas esas terapias alternativas, el Reiki, la curación con las manos, con las energías. Otros dicen ok, otros dicen que es un símbolo que dice ok, bueno, dale, ok, vamos, ¿no? Finalmente hacete cargo, ¿no? Mira tu herida. Bueno, esa me parece un poco más liviana, pero la de la llave a mí me gusta, ¿no? La de la llave, la de las puertas, esas puertas que nos abren de la tercera a la quinta dimensión, ¿no? Es el puente entre Saturno, último planeta social, visible a los ojos, y Urano, primer planeta transpersonal. Saturno habla de los mandatos, del deber ser, de la obediencia, de las lealtades familiares y de las cargas, ¿no? De todo eso, de toda esa estructura que venimos hablando, ¿no? De toda esa coraza que finalmente se quiebra al atravesarnos esa flecha. ¿Se acuerdan que podía ser muy dulce o muy amarga? Urano habla de la libertad, de animarse a caminar, lo no transitado, de actualizarse en el yo, de ser creativo, ¿sí? De abandonar todas esas estructuras, finalmente, que tanto nos pesan y tanto nos condicionan, que nos ayudan hasta cierto punto en la vida a sostenernos y a hacernos cargo y responsables, pero que finalmente tenemos que abandonar, ¿no? Para ser realmente el ser humano que venimos a ser. Bueno, y aquí aparece desde la visión del tarot. Blanquita, ¿estás? Porque vi que entró alguien recién y capaz que eras vos. ¿Estás por ahí? Entré yo, Vila. Es que no tengo buena Mila. señal. No Uy, sé, se me bueno, está yendo. lo ves grabado, no te preocupes porque se está Sí. grabando bien. Ok, fui yo. Ok, continúo. No, porque como no me han pedido, por eso pensé que era Blanca la que estaba entrando. No, porque quería, si ella estaba, quería que ella sea la que nos haga el aporte desde el tarot, que yo la guitarreo, o sea, de oído, ¿no? Porque amo el tarot desde muchos años, pero la verdad que no es lo mío, no es a lo que me he dedicado y Blanca sabe un montón. Bueno, pero sí, ella no, pobre, estaba como siempre muy complicada con sus señales y todo. Bueno, véanlo de nuevo, es bastante largo. ¿Cómo vamos? ¿Están cansadas? Tienen sus 2 horitas, ¿vieron? Yo les dije. Después repasan el PDF para ver si les resuena. Bueno, una repasadita de la visión del tarot. Tenemos a este Saturno. Este es una visión del psicotarot astrológico. Es lo que usamos nosotras en la formación, ¿sí? Hay muchas astrólogas, astrólogos que hablan de Saturno como el emperador, y a nosotras nos súper resuena el diablo, y es así, ¿no? Hay una corriente que dice que Saturno es el diablo. De hecho, si ven esa manito que tiene levantada ahí, tiene el signo de Saturno, ¿no? Bueno, en esta imagen no se ve bien la estrella de 5 puntas, pero si ustedes por ahí tienen la carta del diablo, van a ver que este señor tiene una estrella de 5 puntas que está invertida. Esa estrella de 5 puntas, de manera, estando bien puesta, ¿no? Para arriba, con la punta esa para arriba, esa punta nos habla de ese tetragramatón, ese símbolo de 5 puntas que tiene a Júpiter ahí arriba. Las manos representan esas 2 puntas de la estrella que salen hacia izquierda y derecha, y ese tetragramatón, si lo vemos, tiene a Marte, la acción en esas manos, y los pies, ¿no? Que hablan de las otras 2 puntas que restan de la estrella, son Saturno, ¿bien? Que es la estructura, ¿no? Es sentirnos
que estamos parados con los pies sobre la tierra y los pies nos están sosteniendo. Bueno, en el diablo esa estrella está invertida, ¿no? Y ahí tenemos a esos dos representantes encadenados de la conciencia y de la inconsciencia, que nos dicen que son los mismos, el femenino y el masculino, que son los mismos que figuran en la carta de los enamorados, ¿no? Y que nos invitan desde el tarot a tomar una decisión, ¿sí? Esas pasiones que se están encendiendo ahí en ese mazo que lleva el diablo, que le está encendiendo la cola, las pasiones a nuestro lado masculino, y esa esperanza, ¿no?, de fertilidad ahí inminente, floreciente, que tiene la cola de la mujer, ¿no? Pero fíjense que ellos están encadenados a una puerta, que en realidad tiene su borde blanco, entonces quiere decir que ahí está la iluminación, es oscura la puerta, pero detrás está la claridad. Y fíjense que ellos no están atados a la gran figura, las cadenas las tienen sueltas, las manos las tienen sueltas. Entonces lo que pueden hacer es sacarse la cadena y liberarse y abrir la puerta, ¿no? Entonces ese Saturno que nos hace permanecer en esa estructura, que nos da cierta contención, ¿no?, cierta zona cómoda, pero que finalmente nos limita más desde lo mental. Fíjense los cuernitos que tienen, ¿no? Nos limita más desde lo mental que desde lo real. Es como yo siempre digo, ese elefante en el circo que está encadenado a un postecito, y es un elefante, puede tirar y liberarse, ¿no? Y esa humanidad que agacha la cabeza, ¿no?, y se cree todo lo de esa Matrix. Y que simplemente podría decir esto todo es un sueño, esto todo tiene que ver con una imposición, ¿no?, que me autoimpongo, y simplemente agarrar esa cadena y soltármela y liberarme, ¿no? Ese es Saturno, ¿no? Y Quirón orbita entre Saturno y este Urano, que es el loco, desde el tarot, que me invita, me muestra, ¿no?, ese sol que acompaña, ese sol blanco, ahí, lleno de pureza, la flor también, ese bolsito, ese saco en donde me llevo nada más que lo que necesito, absolutamente minimalista, ¿no? Es el loco. Él no sabe qué va a pasar en ese barranco, obviamente, ¿no? No sabe si se va a caer al vacío o si va a haber algo que inmediatamente en un paso pueda acceder. Pero va seguro, va confiado, ¿sí? Tiene esa actitud de confianza, ¿sí?, donde se lleva absolutamente lo necesario, ¿no?, para sobrevivir. Y bueno, y mira para adelante, tiene ese fondo amarillo, ¿no?, hermoso fondo amarillo, que le da una gran inteligencia, una gran posibilidad de entender lo que va a pasar, ¿no? Amarillo tiene que ver con el aire, Urano como regente de Acuario, ¿no? Ese entendimiento que le da el saber lo que va a pasar, ¿no? La intuición, la gran intuición que nos transmite esta carta, ese amarillo que abarca casi toda la carta, ¿no? Bueno, y muchas otras cosas más. Entonces ese lanzar, Quirón abre esa llave, ¿no? Ese abandonar esas estructuras que nos atan y nos limitan, que nos sostienen, pero a la vez nos limitan, ¿no? Y que llega un momento de hastío en la que no lo resistimos más, que somos nosotras mismas las que podemos liberarnos. Y este Urano, ¿no?, que nos invita a creer en nuestra intuición,
a lanzarnos a la vida sin saber muy bien qué es lo que va a venir, ¿sí? Y a creer en nosotros mismos. Y a dejar todas esas cargas, ¿no? Todas esas limitaciones, todo eso que nos estanca y que nos pesa y que no nos libera, porque justamente Urano es la liberación, ¿no? Es el ascender a esa quinta dimensión, ¿no? Es ponernos más livianos como el aire, no tan pesados como la Tierra. Hemos llegado a un punto terrestre en que toda la acumulación de cosas, ¿no? Y de deberes y de responsabilidades nos pesan tanto que nos hacen de muertos, ¿no? Estamos muertos en vida. Entonces, esa liberación, eso que tomamos como muerte, en algunos a los que no les, a algunas personas les complican más los cambios que a otras, es esto, ¿no? Es cuando nos animamos realmente a creer en nuestra intuición y a creer en nosotros mismos, nos liberamos, nos ponemos más livianos y ascendemos, ¿no? Entonces Quirón, orbitando entre estos dos del tarot, es esa llave, ¿no? Que abre esas puertas de sanación, de liberación, ¿no? De elevación hacia ese centauro, ¿no? Estar allí y elevarnos y quedarnos ahí en esa recompensa de abandonar todo lo que ya no es para nosotros o nosotras. Bueno, este Quirón es desde los arcanos menores, el representante es el 7, en todas las cartas del tarot, las cartas de los arcanos menores. Sabemos que los arcanos mayores, para las que saben, para las que no saben tanto, representan las cosas más trascendentales en nuestra vida, ¿no? Esos momentos en los que tenemos que tomar decisiones fuertes. En cambio, los arcanos menores se usan para las cosas del día a día, ¿no? Son más de tercera dimensión. Los mayores son más de quinta, ¿no? Más de, a ver, acá es un momento clave de mi vida, uso los mayores, ¿no? Y los menores es cuando una persona tiene más dudas sobre qué es lo que va a pasar mañana, o si tiene que tomar una decisión con un trabajo y eso. Bueno, saber que Quirón representa el número 7, son todos los 7 en los arcanos menores, y nos dan el desafío, depende del elemento, ¿no? Esto es lo que, yo no me voy a detener demasiado en esto, porque bueno, ojalá hubiera estado Blanca para comentarnos un poco qué es lo que nos representa cada carta, ¿no? Pero son momentos en los que estamos, ¿no? En esa cuestión de un triunfo, de un logro, de un llegar a un momento de la vida en el que tenemos que optar, ¿sí? Y cada uno de los elementos. Bueno, aquí están las cartas. Si quieren leer un poco más sobre cada carta, para no demorarnos demasiado y que esto se vaya muy largo, porque no, el propósito no es el tarot en realidad. Esto es lo que significa, digamos, lo que representa Quirón, el número 7, desde cada arcano menor por cada elemento de la naturaleza, ¿sí? Si van y googlean 7 de bastos, 7 de oro, 7 de espada y 7 de copas, nos van a dar más información, ¿sí? Bueno, y finalmente desde la astrología quería dejarles, hay mucho, ¿no?, que analizar desde signos, desde aspectos, y sería para otro taller, pero más que nada decimos siempre que desde la astrología lo importante no es el signo tanto como la casa. ¿Por qué? Porque al ser un transpersonal, al ser un cuerpo celeste, un planetoide que tiene una órbita tan irregular y aparte está en un signo tanto tiempo, tiene que ver más con una generación, ¿no?, de personas en cada signo. Sí influyen los aspectos, ¿sí?, que generalmente no están indicados en la mayoría de las cartas, entonces tenemos que ir muy específicamente a astro.com a pedir Quirón, ¿no? Hay una partecita en astro.com donde señala el asteroide o la estrella fija, o bueno, hay una lista, una cantidad, donde señalamos y pedimos los aspectos y que incluyan a Quirón, ¿no? Y si no, bueno, con lo que sabemos, ¿no?,
de la cantidad de grados que tiene que haber entre un planeta y otro, o en un planeta y un planetoide, los podemos contar, ¿no? Sabemos que es 60 grados de distancia sextil, 90 cuadratura, 180 oposición, y vamos mirándolo a ojo en nuestra carta donde hay un aspecto con Quirón, ¿no? Y eso también podemos consultarlo. Eso sería extenso para ver con cada uno de los planetas, ¿no? Y dejamos el signo que nos contribuye mucho, nos da mucha información del signo, obviamente. Recién hablábamos de mi Quirón en la casa 6, en Piscis, ¿no? Entonces, claro, Piscis me termina de cerrar, ¿no? Ahora me termina de cerrar con el signo, ¿no? Pero tiene más que ver con una cualidad de una generación que de algo específico para mí, que es lo que me toca, ¿no? Entonces lo que me toca es por casa, ¿sí? ¿En qué casa tengo a Quirón es lo más relevante? Es ahí donde cuando Quirón vuelva a pasar por esa casa de tránsito, o pase por algunas casas en tránsito, me va a indicar qué es de lo quironiano lo que tengo que trabajar, ¿no? Quirón en nuestra carta natal, por signo y por casa y aspecto, muestra el área en donde nos sentimos bloqueados, heridos, inadecuados, dolientes y todo lo que vinimos hablando hasta ahora, ¿no? La casa donde está Quirón es la gruta, el lugar para adentrarnos y sanar solos y acompañados, o acompañados sería también, ¿no? Pues en la casa 7 o en la casa 1. Entonces esa cueva es la casa, ¿no? Es ese lugar donde yo digo, bueno, acá yo me meto adentro de este lugar y sé que ahí yo voy a mirar mi herida, ¿no? Entonces yo tengo en la casa 6, yo me meto en esa cueva del trabajo y la salud. Y ahí, y ahí me miro, ¿no? Y ahí me miro qué me pasa con eso, ¿no? ¿Qué situaciones me trae ese área de mi vida para yo poder ver mi herida? También Quirón natal habla de dotes y talentos para sanar y asistir a otros. De hecho, mi Quirón en casa 6 habla de muchos procesos de sanación a través de mi cuerpo, muy extensos, de mucha cantidad de tiempo, ¿no? En donde me paralizo por completo. Pero también habla de que es mi trabajo, ¿no? Yo es donde pongo el cuerpo todos los días en la astrología, ¿no? Y 24/7, sueño y cuento grado matemático, como digo siempre, cuento grado matemático, a la noche en los sueños. También como heridor interno, Quirón natal puede marcar de qué manera infligimos inadvertidamente dolor a otras personas o descargamos agresividad reprimida, también en esa casa, ¿no? El heridor que somos, el Hércules. Muchas veces nos iniciamos a esta información por tránsitos de Quirón, por ejemplo, como dijimos recién, en oposición otra vez o con retorno. También nos iniciamos a lo quironiano por crisis, enfermedades, duelos, separaciones y situaciones desafiantes, obviamente, que es la flecha, ¿no? Es esa flecha. Bueno, y acá vamos a transitar un poco Quirón por casas, ir navegando un poco lo quironiano según cada área de nuestra vida. Esto lo pueden ampliar, yo les voy a pasar el libro Astrología, que es muy hermoso. Esa serie de libros Astrología, o sea, Astro H-O, ¿no? Es una manera muy, muy didáctica y muy, muy sencilla de tratar estos temas tan profundos, ¿no? Porque a veces en lo filosófico los autores se meten en una encrucijada que nos termina mareando, ¿no? De tanta cosa que filosofan que no entendemos nada, o no tenemos ganas de entender, ¿no? Porque estamos tan quemados, como me decía mi hija, mamá, estás quemada. Bueno, cuando uno disfruta, no se quema, ¿no? Se da de tanto en tanto, pero esta cosa de meterle tanto rosca a algo, que tiene que ser hoy en día más cotidiano, ¿no? Este misterio de la filosofía que dice, ¿qué es Quirón? Y nadie sabe qué es Quirón. Y bueno, vamos a hablar de Quirón como algo de todos los días, ¿no? Como algo que tenemos que ver, mirar y no tener miedo, porque si no termina siendo la historia de la muerte, ¿no? De eso no se habla porque es algo que, bueno, vaya a saber cuándo va a suceder. Bueno,
Entonces, estos libros de astrología, que los pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de lectura, los tenemos nosotras en la biblioteca, para la que lo quiera profundizar. No es todo el libro de Quirón, por supuesto, hay 3, 4 páginas, 5, 6, 7 en cada uno de los libros. En el primero habla de los aspectos por casa y por signo, ¿no? Y por planeta, y con los aspectos a planetas, y en el segundo filosofa un poco más, se mete un poco más en esto que estamos incursionando, en el mito y eso. Pero son, ya les digo, desde cada uno de los libros, son los que recomiendo porque son los más de manera, entender más sencilla esto. Hay más información para ampliar esto, ¿sí? Yo les dejo esto que es lo que se nota más, ¿no? Desde la casa 1, la herida básicamente es la sanación por mostrarnos, ¿no? O sea, la herida de mostrarnos. El dolor se apropia de nosotros cuando tenemos que salir a autoafirmarnos, ¿no? Y ahí sentimos el dolor. Entonces puede ser que valoremos esa casa 7 excesivamente, ¿no? Valoramos excesivamente la pareja para no enfrentarnos con ese dolor de ser nosotros mismos y de expresar nuestra afirmación, ¿no? Bueno, y más. La casa 2, el sentimiento herido tiene que ver con la autovaloración, ¿no? O con cuestiones ligadas a los sentimientos de merecimiento, de falta, o sea, de falta de autoestima o de exceso de autoestima, ¿no? El narcisismo sería. Entonces esa incomodidad y ese sentimiento de no merecer o de merecer más de lo que me creo, ¿no? Y ponerme así como altivo y encima de otros. Esa incomodidad que me produce ese sentido de la valoración, de la autovaloración. La casa 3, el desafío quironiano, es sentir la incomodidad a través de la forma de comunicarme. Puede haber malos entendidos que causan dolor y se siente rechazo, o sea, se siente uno rechazado y ofrecen la oportunidad de sanar a través de la palabra, ¿no? Cuando uno pasa por muchas situaciones de dolor, porque, bueno, puede haber un Mercurio complicado, ¿no? Una casa 3 complicada, un Géminis. Entonces en esos dolores, ahí es como que me voy fortaleciendo, ¿no? Y después puedo llegar a desarrollar un gran don de la palabra, ¿no? Y de la comunicación, de escuchar a otros, de aportarle desde lo que sé, ¿no? De ser maestro de muchos. Casa 4, la fidelidad por pertenecer a una familia, una religión, un país o una creencia, ¿no? Las raíces, es ese motivo de sufrimiento, ¿no? Soy leal a toda esa tradición y eso no me permite salir de ese bloqueo, ¿no? De esa fidelidad extrema que le tengo a mis raíces. La pertenencia otorga seguridad, pero también frustración en momentos de expansión y cambio. La relación con la madre es clave para descubrir estas heridas, ¿no? La casa 4, obviamente. La casa 5, lo que se muestra aquí es la incapacidad de expresarse, ¿no? Casa 5 de la autoexpresión, es esa vergüenza, el dolor que provoca ser quien soy, la identidad creativa, la decepción mal, llega a su máximo en ciertos momentos de la vida y se puede dar muchas maneras, desde la imposibilidad de tener hijos, ¿no? Como un hecho creativo, o sea, la persona puede tener mucha necesidad de tener hijos y no puede tenerlos. O también, no por la imposibilidad, porque quizás sería Saturno por ahí, metiendo su cola, es más el desamor, la ingratitud que la persona siente, ¿no? Con los hijos, si es que los tiene. Y si no los tiene, bueno, es esa cuestión, ¿no? De dejar un hecho creativo, algo creativo en este mundo. Hasta fuertes crisis vocacionales y de expresión creativa, ¿no? Ese es el área donde más después desarrolla el don, ¿no? De estar iluminando a otras personas, ¿no? De diciéndole vos valés, sin olvidarse de ellos, ¿no? La casa 6 puede presentarse incomodidad por el lugar que ocupa en los grupos de trabajo, por ejemplo,
puede dar la sensación que el lugar donde participa no es nunca propio o es inadecuada su presencia ahí. Yo tengo decía, ¿no? Que tengo a Quirón en las 6, y siempre trabajé en muchas empresas, tengo un camino de haber hecho desde chica, haber trabajado en relación de dependencia en muchísimos lugares, he pasado, y nunca me sentí parte de ningún lugar, siempre me sentí inadecuada, siempre sentí o que la gente, tenía esa sensación cuando era más chica de que la gente sabía mucho más que yo y ahí me iban a echar en cualquier momento, ¿no? O que yo tenía que prepararme mucho para ganar más, porque ahí toda la gente era diferente a mí y me miraban como rara, ¿no? En los lugares de trabajo. Pareciera que la vida nunca puede terminar de manifestarse en el plano de la materia, es esa incomodidad con el cuerpo físico, ¿no? También mi mamá me contaba que yo lloraba cuando era chiquita porque me molestaban los brazos y las piernas para dormir. Y era muy gracioso, ¿no? Porque decís, ¿cómo te va a molestar los brazos? Me molestan y lloraba, ¿no? Y bueno, es esa incomodidad con el cuerpo, casa 6, ¿no? Aquí en la casa 7, aquí el dolor se presenta ante la posibilidad de formar una relación, puede ser el profundo dolor de no poder formar una pareja estable, representa la capacidad de concentrarse en el matrimonio interno y alquimizar el femenino y masculino dentro nuestro y aprender a integrarlo, ¿no? Podemos ser terapeutas de pareja después. Y en ese trabajar el femenino y el masculino, es como decimos, ¿no? ¿Quién es tu mejor relación en este momento? ¿Quién es tu relación más importante? Yo misma, ¿no? Y una persona con Quirón en la casa 7 puede sentir ese dolor de esa inadecuación en un matrimonio, ¿no? O en esa cosa de que nunca puede lograr tener una estabilidad en pareja. Hasta que no ve su herida y hasta que no entiende que es integrar, ¿no? Esas dos energías dentro de él, y después volverse un sabio o un consejero. La casa 8, si Quirón duele por la casa 8, o sea, si Quirón duele, ¿no? Lo que decimos siempre, por la casa 8 duele un poquito más. Encierra los miedos y el dolor por la muerte y la pérdida, y por ahí vienen los desafíos, ¿no? Sabemos que estas son condiciones que son parte de la vida, pero al ser humano le cuesta el desapego, y bueno, quien tiene Quirón en la casa 8 sabe con esa profunda sabiduría que deja el dolor del desapego, ¿no? Y que tiene que trabajar en todos sus vínculos el desapego, porque eso es lo que se vuelve un experto en desapego después, y bueno, y después es un ejemplo de desapego, ¿no? Como decíamos hace un poquito, wow, esta pareja que tenés tan desapegada, ¿no? ¿Cómo lo lograste? Y bueno, trabajando el desapego, ¿no? Bueno, ahí no sé quién me está hablando, quizás no pueda entrar. Ya terminamos. Bueno, casa 8, dice, seguimos. Entonces sabemos que estas son condiciones que la voy a apagar porque está entrando una llamada menos segundos. Bueno, el dolor de la muerte, la pérdida, sabemos que estos son condiciones que son parte de la vida, pero al ser humano le cuesta el desapego, ¿no? Y entonces tampoco tienen por qué ser muertes físicas, ¿no? Sino pueden ser muertes que vive esta persona de situaciones, ¿no? Se terminan. Ya está, es un antes y un después, ¿no? Y esas personas siguen en la vida de estas personas, pero hay una muerte de lo que fue, ¿no? Y hay un renacimiento. Entonces Quirón puede mostrar la clave de cómo superar el dolor sin apegarse al sufrimiento, ¿sí? Y se vuelven grandes consejeros, ¿no? De ese tema. Bueno, la casa 9, las creencias aquí son la mayor causa del dolor e incomodidad, ¿no? Yo no puedo expresar una creencia, yo creo otra cosa de la que cree mi entorno,
¿no? Me resulta que soy inadecuado, que si hablo de lo espiritual, que si hablo de ciertas cosas, de la ascensión, por ejemplo, o de las naves, me van a mirar como torcido, ¿no? Pueden ser religiosas, acerca del amor, la sexualidad, el dinero, la familia, todas las creencias, ¿no? El desafío es decir, basta a las creencias que limitan nuestras acciones y sanar a través de hacerlo consciente, ¿no? Estas son mis creencias, que le guste a quien le guste, y me libero de esa situación de inadecuación, ¿no? Y generalmente los entornos son muy estrictos, ¿no? En esas creencias. La casa 10 es la incomodidad que surge de la idea que tiene el individuo de lo que puede hacer como contribución a la sociedad y lo que ella le permite avanzar. Las responsabilidades pueden ser asumidas con gran dolor e incomodidad, o el desafío puede venir de una figura de autoridad que me muestra hasta dónde soy capaz y responsable de mis actos, ¿no? Entonces es siempre esa figura saturna, ¿no? En casa 10, que es doblemente, porque justamente, ¿no? Quirón me viene a mostrar eso en general, a abrir esa puerta de lo saturnino, ¿no? Para liberarme. Entonces esta casa 10 puede ser también muy pesada. La casa 11 es la herida que proviene del concepto de amistad e incondicionalidad, el pertenecer a un grupo y de cómo se producen las elecciones de las amistades, ¿no? Las decepciones, y las personas que vibran en nuestra misma sintonía, tal vez siendo víctima de heridas provenientes de círculos de amigos o tomando la posición de heridores de ellos, ¿no? Entonces, esta limpieza que hablábamos también, que uno llega a un punto en la vida en que empieza a hacer limpieza de sus amistades, porque se da cuenta que ha quedado atrapado en un círculo que ya no es el que uno vibra, ¿no? Y comienza a herir a esas personas, a sentirse herido, y se da cuenta que ya es hora de cambiar de círculo, ¿no? Es hora de empezar a vibrar, o empezar a juntarse, ¿no? O a dejar que lleguen esas personas que vibran en nuestra misma sintonía. Por ahí viene la incomodidad a través de los amigos, de los grupos, ¿no? Vivir como una víctima, en la casa 12 es vivir como una víctima eterna de la vida, no es redituable, ¿no? Es un punto de final de esta energía quironiana en la casa 12, ¿no? Y me viene a mostrar en que el que estar siempre diciéndome pobrecita yo, que me pasa todo, que me vienen los bombardazos de todos lados, no me sirve para nada, ¿no? El desafío es reconocer que el sufrimiento nunca lo producen los otros, sino cuánto le permitimos que esa acción duela. Entonces en esa casa 12 podemos sentir que la incomodidad viene por todos lados, ¿no? Para finalmente decir, a ver, yo tengo un gran don espiritual, un gran don compasivo, ¿no? Y no voy a encajar nunca en ningún lado, y la gente no me hace cosas, sino yo permito que me hagan, porque en realidad cada uno va por su lado, ¿no? Va haciendo sus cosas, depende de su propósito de la vida. Entonces no sentirme tan víctima y transmutar, ¿no? Morir, mirar esa herida y decir, a ver, yo elijo vivir, ¿no? Elijo hacer algo con todo esto que es un don, ¿no? El de ponerme, el don de la empatía, de ponerme en el lugar del otro, de que todos somos uno, me saca de esa posición de víctima, ¿no? Bueno, y terminando, las propuestas de sanación quironiana, para todos estos temas que venimos viendo, no es la terapia tradicional, obviamente, que sí contribuye, sí, pero llega a un punto, no la vamos a negar, por supuesto, para nada, es más, tenemos que trabajar juntas, pero llega un punto en que justamente no, estas cuestiones tienen más que ver con lo energético que con lo tradicional. Entonces, todo lo terapéutico se considera quironiano. Recordemos que Quirón fue descubierto mediante un telescopio que simboliza que necesitamos un medio para acceder a él. Entonces, ese medio, esa herramienta, son las constelaciones, la terapia convencional, o sea, puede ser también la terapia convencional, pero es
una más, ¿no? Biodecodificación, bioenergética, tarot, reiki, astrología, acupuntura, medicina china, arteterapia, musicoterapia, etc. Miles, millones. Y las que vendrán, gracias a Dios. A Quirón se lo asocia con la energía de Virgo, por la medicina, y a la energía de Sagitario, como dijimos, por la filosofía, ¿no? La energía del centauro. Ser nuestro propio maestro y un buscador constante. Por ese mirar la herida, somos nuestros propios maestros y estamos en la búsqueda constante, ¿no? De superación. Bueno, aquí hay mecanismos de defensa del dolor. Todo lo que hacemos de algún modo u otro es para preservar la vida y defendernos contra la muerte, ya sea física o emocional o espiritual. Y ahí tenemos que dejar de defendernos, ¿no? O sea, esas defensas no son de todo negativas, sino que son mecanismos que tienen los organismos naturales para la supervivencia, ¿no? Tenemos defensas físicas como la piel, defensas celulares como los glóbulos blancos, que protegen nuestra inmunidad y son absolutamente necesarios, bien, ¿no? Y las defensas psicológicas también, ¿no? Porque si no sería, ¿cómo hago para sostener la vida si llevo permanentemente la carne viva, ¿no? Entonces, bueno, un poco también es eso, permitirse que la carne viva esté un tiempo para que se sane, ¿no? Que se seque, que si la escondemos va a mantener esa humedad ahí y no va a sanar nunca, ¿no? Comenzamos a erigir defensas temprano en la vida ante los primeros traumas de rechazo, indefensión, soledad, angustia y desamparo, que es lo que decíamos recién. Entonces, no son cosas a combatir, me dice esto, ¿no? No es algo que yo tenga que combatir, es algo que me sirvió y que me sirve para sostenerme, pero, pero ser muy conscientes de no detenernos en estas defensas y usarlas como negación, ¿no? Como esa cáscara que nos mantiene negando esa vulnerabilidad, ¿no? Que cuando sale afuera, incluso hay tanta gente que quiere ayudarnos, y tan bonito es recibir ayuda, ¿no? Tan bonito es esa sanación que se hace a través del otro, ¿no? A través de darle la posibilidad al otro de ayudar. Bueno, y aquí hay una reflexión final que se las dejo para ustedes, para que la lean, porque es algo que escribí ayudándome con ciertos conceptos, tiene mucho que ver con Jesús, ¿no? Con el cristiano que somos, qué entendemos por ser cristianos. Dios me habla también de Cristo, ¿no? Y todo eso que, bueno, lleva para, ustedes quizás lo lean más íntimamente, a ver qué les resuena, después me comparten,